Vamos a añadir a nuestro cubo una propiedad que nos permitirá modificar el grosor del tablero que utilizamos para su construcción. El procedimiento es sencillo. Tomamos nuestro ejemplo, SampleCube, vemos su configuración, está compuesto por 4 elementos, cada uno de los cuales está a su vez compuesto por un corte de tablero de 19 milímetros 2 caras. Pero en su definición utilizamos 19 como el grosor del tablero. Vamos a cambiar esto. Primero introducimos a nivel del artículo que queremos modificar la propiedad. Modificamos el artículo y añadimos, en este caso, la propiedad grosor del tablero. Grosor del tablero. Aquí la tenemos. Vamos a echar un vistazo a la propiedad. Es un número entero que admite estos valores preconfigurados y por defecto tiene el valor 19. Bien, pasamos otra vez a la selección, gros tablero, doble clic, cerramos las propiedades y aquí tenemos el grosor del tablero. Ahora ya podemos cambiarlo, en este caso a 19, y aceptamos. Esto, en principio, no tiene ninguna repercusión. Si nosotros dibujamos el objeto, sigue siendo el mismo objeto. ¿Por qué? Porque tenemos escrito a fuego en la configuración el número 19 como grosor del tablero. Vamos a cambiar esto. Simplemente iremos como los cortes de tablero heredan el alto, fondo y ancho del padre, solo tendremos que cambiar las piezas intermedias. Esto es lo habitual. Entonces, en la base inferior del cubo, el único valor que tenemos que cambiar es la altura, que ahora será gros tablero. Como vamos a usarla varias veces, la copiamos, aceptamos. En la tapa superior del tablero, exactamente lo mismo. Gros tablero como medida de la altura o grosor del tablero. Ahora pasamos a los laterales. Lo que tenemos que variar es el ancho. Bien, en los laterales tenemos el ancho, la X del tablero, la tenemos que cambiar por grosor del tablero. Pero también descontamos, cuando cortamos el tablero, descontamos la altura de la base y de la tapa de la longitud del tablero. Por lo tanto, aquí debemos incluir, en vez de 19, el grosor del tablero utilizado y el grosor del tablero utilizado. Esto es, el alto de esta tabla será igual al alto del mueble, en este caso los 800, menos el grosor del tablero utilizado, menos el grosor del tablero utilizado. También lo podemos expresar, como es natural, como el grosor del tablero utilizado por 2. Bien, y cuando se mueva sobre la línea del horizonte, se levante para no situarse en el mismo lugar que el tablero de la base, lo hará en una cantidad exactamente igual al grosor del tablero utilizado. Esto en principio no está modificando el producto dibujado porque tenemos la misma medida para la propiedad. Hacemos lo mismo con el costado derecho. Aquí vamos a dejar, para que veamos que son correctas las dos expresiones, lo vamos a dejar como menos grosor del tablero, menos grosor del tablero, y cambiamos tanto dónde se va a colocar en el espacio como el grueso del tablero, el ancho del tablero en este caso. Aceptamos, lo dibujamos, vemos que en realidad no ha cambiado nada. Bien, ¿por qué no ha cambiado nada? Cerramos la configuración y vemos que el valor que hemos puesto en la propiedad son 19 milímetros. Vamos a cambiarlo y vamos a ver los efectos. Si le damos modificar y le decimos que el tablero utilizar, vamos a utilizar una medida realmente distinta, 45 milímetros de grueso, sería un tablero atamborado, no se fabrica esa medida de tablero. En cualquier caso, le damos aceptar y vemos cómo el grosor del tablero utilizado ha sido modificado inmediatamente. Se han adaptado tanto la colocación de las piezas como
el espacio, el tamaño que tenemos que dejar que ha quedado entre la pieza superior y la pieza inferior para colocar este tablero. Esto se ve casi mejor en la configuración, puesto que lo tenemos configurado para que nos enseñe las medidas. Ahí lo tenemos. Donde antes decía 760 y algún milímetros, ahora dice 710. Se ha adaptado perfectamente. En los tableros que antes eran de 19 milímetros, ahora son de 45. Bueno, este es el uso básico, realmente muy básico, de una propiedad. Vamos a aprovechar para mostrar cómo funcionan las fórmulas cuando nosotros cambiamos las cosas que hemos configurado. Nosotros hemos configurado el tamaño del armario y cada una de las piezas en este caso del cubo, se adaptan a lo que nosotros le expliquemos que es el tamaño del cubo. Vamos a ver cómo lo hacen en la práctica. Modificamos y vamos a decirle ahora que el ancho, la propiedad X del cubo, ya no son 800, van a ser 400. Bien, solo vamos a modificar esa, debería ser exactamente la mitad que es ahora. Le damos a aceptar y ahí lo tenemos, se ha modificado el cubo. Imaginemos esto con un armario complejo, nos lo haría en todas las dimensiones que nosotros le configurásemos. Vamos a hacer dos modificaciones más. Vamos a decir que el armario ahora tiene 260 de fondo y que tiene 1200 de alto. Le damos a aceptar y ahí lo tenemos. Si ahora le variamos el grosor del tablero y lo dejamos en un tablero finito de 10, veremos que los cortes de tablero se han adaptado y la colocación en el espacio se ha adaptado para este tablero. Sería muy sencillo duplicar este componente, cambiarle las medidas con un nuevo nombre y tendríamos un segundo artículo en el que, o sea, simplemente con variar sus parámetros. Volvemos a poner el tablero en sus medidas originales. Con el tablero de 19 y lo dejamos así preparado para el siguiente ejercicio. Os sugiero también que lo veáis, encontraréis los enlaces bien dentro de nuestro blog o siguiendo los enlaces al final de este vídeo y nada más por ahora. Gracias a todos.